En el grandioso mundo de los videojuegos hemos visto grandes hazañas como pasarse el juego en el menor tiempo posible, o también que no recibas daño alguno, entre otros retos bien alocados. Por eso te pregunto, ¿puedes pasar Mega Man X4 solo con un tanque? Claro que hay otros retos más alocados, pero en esta ocasión el reto va de la siguiente manera. No puedes continuar la partida una vez mueras, ya que si mueres, te mueres. La otra, sí podemos coger todos los corazones y los tanques, ya que serán necesarios para este reto, porque si utilizas más de los tanques, el reto no estará cumplido al 100. En comentarios dime qué juego me recomiendas para traer a este canal. Y bueno, comenzaré este juego con una de las intros que me enamoré. No, espera, el copyright. Bueno, diré que ya escuché la intro, bla bla bla. Bueno, pues al finalizar esta hermosa intro, yo siempre hago la configuración de botones que es... bueno, les dejo en la pantalla. Y sí, ya sé, es un poco complicado la configuración, pero con esta me siento mucho más cómodo. Hecho la configuración, vamos con los personajes. En lo personal yo siempre he elegido a Mega Man, o como me gusta llamarlo, el Duende Azul. ¿Me entienden? El duende... mejor no. Y sí, cortemos el intro porque no me gusta ver. Se me fue el botón. En sí este nivel es fácil. Lo único malo es que si eres como yo, pues... bueno, no importa. ¿Conocemos al coronel? O que diga, ¡dragón! Mierda, me olvido mucho. Ahora sí, pasamos la primera fase, matamos al primer bosser, conocemos ahora sí a coronel, y ahora sí vamos a lo duro. O sea, hasta aquí, fácil. Ok, como sabrás, en este juego se comienza a matar primero a la araña, después al honguito y así sucesivamente. Pero una gran recomendación es que inicies primero con el dragón, ya que aquí conseguiremos el primer corazón que servirá para aumentar el vital del personaje y así que no nos venzan tan rápido. Llegando a este punto pasamos como podamos. Y una recomendación, sube sin parar, no importa si recibes un gran daño, ya que al final de este nivel tu vital estará al 100. En esta parte específicamente, al destruir a este robot, sube al final de las gradas y das un gran salto y cogerás el primer corazón. Sigue hacia adelante sin que recibas mucho daño. Hasta que encuentres al robot que te ayudará, porque si te metes a pelear contra este enemigo no podrás vencerlo, ya que para vencer al dragón necesitas el poder que te da el búho. Bueno, ustedes me entienden. Y pues... en serio que soy un pendejo. Este reto no es tan fácil. Bah, no importa, te escojo a ti, Zero, te tengo fe. Saltamos la intro, pasamos lo fácil, matamos al primer bosser y bla bla bla. Nos vamos contra el dragón y... lo logré. Logrando esta hazaña, vamos contra la morsa y hacemos un pequeño... para obtener el corazón. Para este punto tenemos que tener mucho cuidado, ya que un mal salto morimos o lo que sea que nos pase. Peleamos contra la morsa y pim pum pam obtenemos la espada de hielo. Ahora nos vamos contra el pavo real. Para este punto en esta área hay 3 fases cronometradas que dicho fácilmente tienes que pasar con rango S, para que te den una vida, el corazón y un tanque. La primera es realmente fácil, la segunda se me complicó un poco, en la tercera no sé cómo la hice, pero saqué rango S y me dieron el tanque. Pasando este nivel que no es cronometrada, pero sí un poco engañosa. Logramos llegar hasta este enemigo, le hacemos 3 toques y... sí, este es fácil. Pero ¿saben qué? Me siento con suerte y voy a luchar contra la mantarraya. Este sí no saben. En esta fase y en la siguiente se coge 2 ítems que son el corazón y un tanque que queda un poco escondido. Nos hacemos con los 2 ítems y ¡ay! Cierto, tenía que irme primero contra la araña y después contra el honguito y después contra este. Solo escuchen mi reacción. Ay, no puede ser, no puede ser. Ah, qué miércoles, tenía que irme allá, no puede ser. No, ya morí. No, ya morí. A la mierda. Ok, esto no iba así. Ahora sí va la buena. ¡Vamos, Mega Man! Y bueno, ya saben, saltamos la intro, pasamos lo fácil, el boss, el coronel y ya. Ahora sí, vamos contra el dragón. En serio, por la insistencia, es que es vital que consiga el poder del fuego, ya que con esta habilidad o poder o como lo llamen, es necesario porque si estamos en el mundo para matar a la araña, este poder será esencial para conseguir el corazón. En serio, ya lo verán. ¿O no? ¿Quién sabe? Una vez con el robot intenta de que no te hagan daño. Esto es esencial porque llegando al dragón con este robot será fácil. Yo sí, de esto hablaba.
Por fin. Ahora nos dirigimos a la morsa. Y concretamente en esta parte lanzamos un... que nos hará un corazón. Y atentos, que en esta misma fase hay un tanque secreto que ni sé para qué es. En comentarios me dicen para qué sirve este tanque. Seguimos adelante, vencemos a este mini jefe, que es muy difícil vencerlo si no vas equipado con los guantes o con la habilidad de fuego. Si has llegado hasta aquí y te está gustando este video, no te olvides de dejar tu gran manito arriba, suscribirte y activar las notificaciones. Esto me ayuda mucho para llegar a más comunidad. ¡Qué rico spam! Ok, en esta parte esencialmente no tienes que parar por ningún motivo, ya que si te quedas quieto, los enemigos harán de las suyas como dispararte desde el aire. O que una vez te congela y a los enemigos congelados tendrán espinas de hielo, etcétera, etcétera. Llegamos a este bosser que en mi opinión es fácil de matar, y con esto obtendremos la habilidad de congelar nuestro cuerpo y protegernos de los peligros durante un corto periodo de tiempo. Después les recomiendo que en la fase del tren, en la parte del tren con pinchos, destruyan el primer pincho y después los demás. Y en esta parte del tren no pierdan la calma, ya que solo tienes que moverte y no parar por nada. Nos enfrentamos al jefe, lo destruimos y con eso tendremos que enfrentarnos a uno de los bosses que en su segunda etapa es jodido. Una gran recomendación es que si lanzas estas ondas con su espada, la forma de esquivar es un dash, un salto y después otro dash. Y en cuanto desaparece, ten cuidado ya que aparecerá junto a ti. Pero en sí este jefe es fácil de vencer siempre y cuando te memorices los movimientos, que son fáciles de aprender. Una vez derrotado, nos vamos a matar a la araña. Nos abrimos camino, nos equipamos con las botas y ¿recuerdan que les dije que necesitamos el poder del fuego? Bueno, es simplemente para esto y oh sí, esto es más fácil. Vencemos a la araña y directo al hongo. En este mundo fácil, si te descuidas es tu fin, ya que aquí los enemigos aparecerán de la nada. Y ahora para coger este corazón simplemente tienes que hacer que caiga un taladro del lado izquierdo. Y una vez que el techo se derrumbe, si es que es techo, solo tienes que trepar al techo y saltar para el corazón. Fácil, ¿no? Ok, vencemos a esta cosa, ¿cómo se llame? Vencemos al honguito y de una vez al pavo real. No se olviden de coger los 3 ítems que les da el juego. Vencemos al pavo y directamente vamos contra el búho. En esta parte específicamente hay un corazón que tienes que ser rápido en cogerlo, porque si te demoras lo pierdes. Y aquí viene la parte más jodida, no por el jefe, sino porque en esta fase nos toca coger los guantes. Y es un poco complicado de explicar, pero en resumidas cuentas tienes que subir arriba. ¿Qué? ¿Tutorial? No voy a morir 20 veces solamente para coger eso, está bien, lo haré. Lo primero que tienes que hacer es equiparte con la red y luego pararte en este lugar, teniendo en cuenta de que las piernas no salgan del cuadrado. Ahora salta y dispara a la red y de nuevo salta con dash y el segundo salto sin dash y listo. Créeme que morirás muchas veces, pero te digo que los guantes son la mejor opción. Pero... ¿cuáles guantes coger? El que está en la pared. Ok, una vez equipado nos vamos a vencer al ojo y de una vez al búho, y créeme que es muy fácil. Matamos al búho y ojo por acá, porque nos tenemos que regresar al mundo de lava, porque ahí se encuentra la otra parte de la armadura. Y perdón que no les haya dicho dónde coger el casco. Bueno, me supongo que ya lo saben, pero para los nuevos jugadores este se encuentra donde matamos al pavo real, concretamente en las fases cronometradas, porque ahí te dan el corazón, un tanque y finalmente el casco. Este tiene la maravillosa función de que no se te va a gastar los poderes o habilidades. Después de coger la armadura te diriges otra vez al mundo de la morsa. Y un pequeño consejo, al iniciar la misión ve hacia arriba, coge los vitales que te llenarán los tanques y después sigue adelante. Y uy, casi me caigo. Sube hacia arriba y coge este tanque que no sé para qué sirve. En serio, díganme en los comentarios para qué sirve. Ahora sí, vamos a lo duro. Ten en cuenta de que en esta fase los enemigos serán muchos. Aquí tendrás que implementar todo lo que aprendiste a lo largo del juego, que es básicamente no dejar que te maten. Y una vez llegamos para pelear contra el coronel, ten en cuenta estos consejos. Las ondas que lance con la espada serán más rápidas, al igual que la embestida. También se agregan 2 ataques más que serán la gran ola, que crecerá constantemente, y por último el ataque de los rayos en el suelo. Pero no te preocupes, la forma para evitar estos ataques serán los siguientes. 1. Cuando lancen las ondas ve hacia la pared y a la tercera saltas y lo atacas. 2.
Cuando desaparezca, salta con dash al lado contrario tuyo. 3. Cuando lanza la granola, ve rápido a la pared, saltas y lo atacas. 4. Cuando se posicione en la mitad del escenario, ve hacia la pared, cuenta 3 pasos hacia adelante, salta y flota, después lo atacas. Y básicamente tendrás que hacer eso durante toda la pelea. Créeme que es fácil si lo memorizas. Muy bien. En esta fase nos toca pelear con un aliado que resulta ser el espía del jefe final. Ok, en esta fase al principio no tendremos ningún problema. ¿Por qué? Porque justamente aquí nos enfrentaremos con Dobry. En este combate no hay que contar mucho, ya que los movimientos son un poco aleatorios. Lo que sí tienes que tener cuidado es de no disparar con la habilidad que te da el búho, porque el combate se te complicará y créeme que no va a ser fácil. Pasamos los niveles que quedan hasta llegar al general, que básicamente solo tienes que treparte en la pared y dispararle solo en la cabeza. Cuando lo pensamos, él nos dice que el fin del camino llegará. Y aquí te tengo que advertir de que de nuevo pelearemos con los bosses de cada mundo, y no hace falta explicarlo porque me supongo que ya sabes vencerlos. Una vez vencidos a todos, nos toca finalmente con Sigma, el jefe final. En este enfrentamiento nos toca pelear con 4 variantes que son Sigma encapuchado, a él solo lo venceremos con el fuego. Sigma con guadaña, este es un poco difícil ya que solo tienes que hacer que Sigma lance la guadaña a la pared, porque si lanza la guadaña al suelo te perseguirán boomerangs y créeme que se te complicará mucho. Les ganas y ahora te toca la pelea final, que serán Sigma con pistola y Sigma cabezón, y en sí solo tienes que atacarles en la cabeza y listo. En sí este juego al principio te costará mucho, pero una vez que memorices a los jefes cómo pelean este juego te será fácil. En comentarios dime qué otros juegos quieres que traiga a este canal. Recuerda que solo tengo la PlayStation 1, la 2 y la Play 3. También escríbeme en los comentarios qué tal estuvo este video y si hay algo que no te haya agradado del todo, házmelo saber en comentarios. Sígueme en mis redes sociales y conmigo es hasta otro día. Chao.